Antes de que existieran leyes, tronos o templos, se cometió el primer pecado contra otro ser humano. Un pecado que no fue contra Dios, sino contra la sangre. La historia de Caín y Abel no comienza con la envidia, ni siquiera con el odio. Comienza con un altar y con una herida que nadie vio. Un sacrificio rechazado, un rostro caído y un corazón que no supo cómo sanar. Lo que parecía un simple acto de fe se convirtió en la raíz del primer asesinato del mundo. La Biblia lo cuenta en apenas unos versículos. Génesis capítulo 4, del 1 al 16. Pero lo que hay en ese texto es más que una narración, es una advertencia. Caín no solo mató a su hermano, mató el vínculo, mató la responsabilidad, mató la conciencia de que todos, en algún punto, somos guardianes del otro. Esta no es solo una historia antigua, es la primera señal de que el corazón humano puede endurecerse, incluso frente a Dios mismo, y que cuando no enfrentamos nuestras heridas, terminamos transfiriéndolas en forma de violencia. Hoy vamos a contar esta historia como nunca antes, con sus sombras, sus decisiones, sus silencios y su eco eterno. Porque aún hoy, la sangre de Abel sigue gritando desde la tierra. Adán y Eva habían probado el fruto, y con él la conciencia. Ya no eran inocentes, ya no eran inmortales, y lo que les dolía más, ya no estaban en comunión con Dios. Habían sido expulsados del jardín, no solo físicamente, sino espiritualmente. El Edén estaba cerrado, y ellos, ahora, eran extranjeros en una tierra que alguna vez fue hogar. Caminaban entre espinas, cultivaban con esfuerzo. El sudor ya era parte del pan, el dolor, parte de la maternidad, la culpa, parte de cada silencio. Pero incluso en esa condición, la vida continuó. Eva, con un suspiro entre el dolor y la esperanza, trajo al mundo al primer hijo humano. Lo llamó Caín, el adquirido con ayuda de Dios. Era su victoria personal, su primer fruto después de la caída. En él depositó su consuelo. Después nació Abel, sin anuncio, sin celebración. Su nombre significa vapor, brisa, algo que pasa rápido. A diferencia de Caín, no fue llamado con triunfo, sino con humildad. Caín creció fuerte, endurecido por la tierra. El arado fue su escuela, su identidad, el trabajo. Conocía el esfuerzo, pero también la frustración de una tierra que ya no respondía con generosidad. Abel creció entre los campos, cuidando ovejas. Aprendió a escuchar, a observar, a esperar. Su mundo era el silencio entre respiros de rebaño, no el estruendo de la tierra castigada. Y aunque eran hermanos, parecían pertenecer a universos distintos. El mundo era nuevo, pero ya estaba herido, y los hermanos crecían con esa herida en el pecho. Caín, fuerte, callado, decidido. Abel, suave, sensible, devoto. Adán los observaba con distancia. Eva, con esperanza. Había algo en ellos que no sabían leer, pero que el cielo ya conocía. No sabían aún que el altar no solo mide fe, mide corazón. Y un día lo descubrirían. Caín y Abel crecieron bajo el mismo sol, pero no bajo la misma mirada. Caín se unió a la tierra, la golpeaba, la exigía, la forzaba a producir, aunque supiera que ya no lo haría con amor. Él no cultivaba, él conquistaba. Cada surco en el suelo era su respuesta al castigo. Cada fruto,
una afirmación desesperada de que su vida valía, de que podía redimirse a través del sudor. Y aunque su espalda hablaba de esfuerzo, su alma empezaba a hablar otro idioma, el de la aprobación, el de «mírame, Señor», el de «dame una señal». Abel era distinto. No encontró sentido en la tierra, sino en lo vivo, en la respiración cálida de las ovejas, en la espera sin prisa, en el ritmo sagrado de lo natural. Donde Caín alzaba el brazo, Abel inclinaba la cabeza. Donde uno imponía control, el otro ofrecía cuidado. Caín luchaba, Abel escuchaba. Caín trabajaba para poseer, Abel para servir. Uno medía su valor en el tamaño de su cosecha, el otro en la quietud con la que el rebaño dormía, y sin saberlo, sus oficios eran espejos, reflejos de sus almas. El uno sembraba con los puños, el otro con la mirada. Caín amaba lo que construía, se identificaba con sus frutos. Si algo no prosperaba, no era solo la tierra la que fallaba, era él. Su trabajo era su imagen, su cosecha, su validación. Su valor dependía del resultado, no del proceso. Abel ofrecía lo que cuidaba, pero no se aferraba. Sabía que la vida no le pertenecía, que todo era prestado. Y por eso, cuando daba, lo hacía con libertad, porque su seguridad no estaba en lo visible, estaba en lo invisible. Nunca discutieron, nunca se enfrentaron, pero cada uno, en su manera de vivir, iba edificando una visión del mundo, una visión que, sin palabras, los separaba. Uno creía en el rendimiento, el otro en la relación. Uno buscaba mérito, el otro entrega. La tensión aún no había nacido. Nadie hablaba de celos, nadie hablaba de comparación, pero el destino ya respiraba entre ellos, y Dios, que todo lo ve, ya sabía cuál de los dos traería un corazón abierto y cuál llegaría con una herida oculta. Un día, los hermanos llegaron al altar. No era un templo, no era un ritual codificado, era un gesto ancestral, una entrega que no exigía palabras, sino conciencia. Ofrecer a Dios lo mejor que uno tiene, no por deber, sino por adoración. No era algo que se explicaba, era algo que se intuía, algo que nacía desde lo más hondo y que, sin pedirlo, ponía el alma al desnudo. Caín trajo el fruto de su trabajo, la tierra en sus manos, el sudor en su frente, el esfuerzo convertido en alimento. Lo ofrecía con firmeza, con convicción. Era legítimo, era suyo, era, para sus ojos, una ofrenda honesta, pero en el fondo no nacía del amor, sino del deber, de la necesidad de cumplir, de ser aceptado, de mostrar que había producido algo. Abel, en cambio, llegó con silencio y temblor. No trajo lo que sobraba, no trajo lo fácil, tomó de su rebaño lo más preciado, los primogénitos, los más sanos, lo que dolía entregar, y lo puso ante Dios, no como quien negocia, sino como quien confía, como quien sabe que nada es suyo, aunque lo cuide. Ambos llegaron con las manos llenas, pero Dios no mira solo las manos. Dios mira el corazón detrás del gesto. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín, ni a la suya. No hubo palabras, no hubo rechazo violento, no hubo voz desde el cielo, solo silencio. Un silencio que pesa, más que 1000 explicaciones.
un silencio que no golpea con sonido, sino con ausencia. Caín no entendió. ¿Acaso no había trabajado? ¿Acaso no había traído algo digno? ¿No era su ofrenda un reflejo de todo lo que él era? ¿Por qué Dios no la miraba? Y en ese instante, algo dentro de él se quebró. No era solo una ofrenda rechazada, era un alma que no se sintió vista, era una herida que no encontraba palabras, era un hijo que se sintió desplazado. Caín no recibió una maldición, recibió algo más oscuro, una omisión. Y a veces, el abandono duele más que el castigo. Caín no gritó, no discutió, no rompió nada, pero su rostro cayó, y con él cayó su mundo interior. El altar que debía unir, ahora dividía. Y mientras el humo de ambos sacrificios se elevaba, el cielo guardaba un juicio que aún no era castigo, y Dios observaba en silencio, porque a veces la verdadera prueba no es ser escuchado, sino descubrir quién eres cuando Dios calla. Caín regresó del altar con los ojos abiertos, pero con el corazón completamente cerrado. Había visto el fuego, había visto el humo subir, había visto la diferencia entre su ofrenda y la de su hermano. Pero no preguntó, no cuestionó con humildad, no abrió su alma para comprender. Lo más peligroso no fue lo que sintió, fue lo que decidió no sentir. Su rostro cambió, pero no fue una mueca, no fue un ceño fruncido ni una lágrima caída. Fue un quiebre interior, una caída invisible, que no hace ruido, pero rompe todo por dentro. Se apagó su mirada, se quebró su espíritu, se deshilachó su dignidad, y no gritó, no suplicó, no dijo nada. Pero todos los silencios que había acumulado desde la infancia, todos los pensamientos que nunca se atrevió a confesar, todas las heridas que jamás mostró, le explotaron en el pecho y lo ahogaron. La Biblia dice, su semblante decayó, pero eso no es solo una cara triste, no es solo un mal día, es una fractura, una señal grave, un presagio. Es lo que ocurre cuando el ego herido, cuando ese yo interior que necesita ser visto, validado, reconocido, no encuentra salida. Cuando el alma se siente invisible, el cuerpo deja de sostenerse. Adán lo miró, pero no entendió. Eva lo llamó, pero él no respondió. Porque hay dolores que no se escuchan con palabras. Hay tormentas que no hacen ruido, pero arrasan por dentro. A veces, el dolor más profundo no necesita gritar, solo necesita que alguien sepa mirarlo. Pero Caín ya no quería ser mirado, y así comenzó a desaparecer por dentro. Dios lo vio, no lo ignoró, no lo evitó, no se apartó de él como un juez que ya dictó sentencia. Dios habló, y no habló con condena, no habló desde el trono del castigo, habló como quien aún espera, como quien todavía extiende la mano. Le dio algo que muy pocos reciben, una advertencia directa, un intento de rescate. Le preguntó, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. No fue un juicio, fue una llave, una revelación íntima de una batalla que no se ve, pero que se libra en el alma. Una voz que dijo, el pecado te desea, te acecha, te ronda como fiera hambrienta.
pero tú puedes vencerlo. Era un mapa, una advertencia, una salida, pero Caín no respondió. No hubo conversación, no hubo agradecimiento, ni siquiera hubo un gesto, porque cuando el corazón se cierra, cuando el alma se encapsula en su propio dolor, hasta la voz de Dios se convierte en un ruido distante, lejano, irrelevante. El rostro de Caín no volvió a levantarse, no se permitió entender, no quiso ver que el camino aún estaba abierto, solo se hundió más. Y cuando el rostro cae, el alma también se inclina hacia abajo. Ese fue el instante, no de sangre, no de ira visible, sino de elección silenciosa. Así comienza el descenso, que lo llevará al crimen, no con una espada, sino con un gesto que no quiso escuchar. Caín caminaba con pasos lentos, fríos. Ya no era el sembrador que miraba la tierra con esperanza. Ahora sus pasos eran de otro tipo, pasos que sabían hacia dónde iban, pero fingían que aún dudaban. La herida no se había cerrado desde el altar, pero no sangraba por fuera, sino por dentro. Y ese tipo de heridas, cuando no se sanan, se transforman en armas. «Ven, salgamos al campo», le dijo a Abel. 5 palabras, una frase corta, una trampa, disfrazada de rutina. Caín no necesitó gritar, no necesitó arrastrarlo. Solo bastaron esas 5 palabras para llevar la historia humana al borde del abismo. Abel lo siguió, no dudó, porque así eran los hermanos. Iban juntos, volvían juntos. Había confianza, había historia compartida, no había razón para sospechar. Y eso es lo que hace más trágico lo que estaba por ocurrir. El campo era amplio, abierto, sin testigos, solo tierra, árboles y Dios, mirando desde el cielo. Allí, donde todo parecía calmo, el corazón roto de Caín encontró su escenario. No eligió un templo, no eligió la noche, eligió la distancia y el silencio. La Biblia no da detalles, solo dice: «Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató». Pero ese versículo guarda un universo de violencia no narrada, un acto que rompió no solo un cuerpo, sino el alma del mundo. Lo miró a los ojos. Antes, Abel entendió lo que pasaba, cayó sin comprender o perdonó en el último segundo. El primer asesinato no fue por codicia, fue por comparación, por ego, por la imposibilidad de soportar que otro fuera amado sin que uno mismo fuera exaltado. Fue un crimen nacido de una herida no resuelta. La sangre de Abel tocó la tierra, y la tierra, ya maldita por el pecado de Adán, ahora quedaba marcada por algo nuevo: el asesinato, el primer grito, que no fue de dolor, sino de justicia. Caín no huyó, no lloró, no gritó, solo quedó de pie, con un cuerpo frente a él y el alma completamente a oscuras. No entendía que había roto algo que ya no se podía reparar. Así murió la inocencia del mundo, no en un juicio, no en una guerra, sino en un campo silencioso, donde el amor no fue suficiente para detener al odio. Caín regresó del campo con las manos vacías, pero la conciencia llena. El peso del silencio lo perseguía, pero él caminaba como si nada. El cuerpo de Abel quedaba atrás, enterrado solo por la tierra. No,
por el arrepentimiento. Y entonces Dios habló, no con gritos, no con fuego, solo con una pregunta que atravesaba como espada. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios no necesitaba información, él ya sabía, pero la pregunta era para Caín, para su alma, para lo que aún quedaba de humano dentro de él, porque toda conciencia comienza con una pregunta y toda redención con una verdad reconocida. Pero Caín respondió con frialdad, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Fue la primera gran mentira entre humanos, no dicha por ignorancia sino por orgullo, una burla encubierta, una forma de decirle a Dios, no es mi problema. La pregunta de Dios era un espejo, pero Caín lo rompió, no quiso mirarse, no quiso admitirlo, y así el que mató también quiso borrar. Pero Dios no se detuvo, no gritó, no lo fulminó, solo reveló la realidad. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel hablaba, no con palabras, sino con justicia, con verdad, con una herida abierta que ni el silencio ni la tierra podían cubrir. Era el primer clamor que ascendía desde lo injusto hasta lo eterno. Y ese clamor aún no ha cesado, porque cada vez que un inocente cae, su voz se une a la de Abel, porque la sangre derramada no olvida, no calla, no negocia, solo clama. Y en ese momento, Caín supo que su crimen no se podía esconder, que su negación no lo salvaría, que la tierra testigo muda ahora hablaba por su hermano. Así comienza el juicio, no con un castigo, sino con una verdad que ya no se puede enterrar. Caín no cayó de rodillas, no suplicó perdón, no lloró como David lo haría siglos después, solo escuchó, en silencio. Pero en ese silencio Dios ya estaba emitiendo juicio, un juicio que no sonaba a venganza sino a consecuencia. Ahora, pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La tierra, que antes se negaba a darle fruto, ahora se convertía en su testigo. Ya no sería su compañera, sería su acusadora. El lugar donde sembró ya no respondería. El vínculo con el suelo se rompía, y con él, su identidad. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín no sería destruido, sería desplazado, castigado no con muerte sino con desarraigo. Lo que Dios le quita no es la vida sino el hogar. La tierra que amó lo rechazaría para siempre. Y entonces por fin Caín habló. Grande es mi castigo para ser soportado. Hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero y cualquiera que me hallare me matará. Era la voz del miedo, no del arrepentimiento. Caín temía por su vida, no por su pecado. Pero incluso en ese clamor egoísta Dios mostró algo inesperado. Cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y le puso Dios una señal a Caín para que no lo matase. Cualquiera que le hallara, Dios no lo destruyó, lo marcó, no para exhibirlo, sino para protegerlo. Le dio una señal, una marca, que hablaba no solo de juicio, sino de misericordia. Caín fue el primer asesino, pero también el primer hombre protegido por gracia después del crimen. No para volver atrás, sino para vivir con lo que hizo. Caminar marcado no por la venganza de Dios, sino por su límite. Y así el que mató, por no ser visto,
fue marcado para nunca más pasar desapercibido. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Caín el fugitivo se volvió fundador, el errante se volvió constructor. El que fue incapaz de cuidar a su hermano, ahora erigía una ciudad. La primera ciudad humana no fue fundada por un justo, fue edificada por un asesino, por un hombre con sangre en las manos y polvo en los pies, por alguien que en lugar de reconstruirse a sí mismo, prefirió levantar muros y calles para olvidar lo que había hecho. La ciudad de Enoc no era solo una edificación, era un símbolo, un intento humano de encontrar sentido lejos de Dios, de reemplazar presencia por progreso, relación por construcción, confesión por fundación. Y así nació la civilización, no desde la pureza sino desde la culpa, no desde el amor fraternal sino desde el distanciamiento, porque cuando el alma no encuentra perdón busca distracción, y cuando no hay redención, el hombre edifica para no recordar. Caín construyó, pero nunca sanó, y su ciudad, como muchas otras después, sería una arquitectura del alma rota, un refugio que no cura, un monumento que no redime. El relato parece terminar, pero no lo hace, porque hay algo que quedó, aunque el cuerpo de Abel ya no estuviera, algo que ni la tierra pudo enterrar, algo que ni el tiempo pudo borrar. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de Abel no fue la de un mártir heroico, ni la de un profeta exaltado. Fue la voz de un inocente, silenciado antes de tiempo, una vida que no pidió justicia, pero cuya sangre la exigía. Y Dios la escuchó, porque Dios siempre escucha la sangre, escucha las heridas que no se dicen, escucha los dolores que no se escriben, escucha las injusticias que no llegan a juicio, pero que claman desde lo profundo. Esa sangre no maldijo, no se vengó, solo habló, y su voz aún se escucha, no en palabras humanas, sino en conciencia divina, en el eco eterno del bien traicionado. Hoy, miles de años después, esa voz sigue gritando. Grita cada vez que alguien es rechazado por ser distinto. Grita cuando el silencio encubre la violencia. Grita cuando el ego elige destruir lo que no puede controlar. Grita cuando el dolor no encuentra consuelo y se transforma en resentimiento. La historia de Caín y Abel no termina con la muerte, termina con un llamado. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu voz? ¿Qué haces con tu herida? Porque todos somos Caín cuando ignoramos el dolor que causamos, y todos somos Abel cuando sufrimos en silencio por la injusticia de otros. Pero aún hay un camino, uno que no termina en ciudad ni en castigo, sino en conciencia, en reconocimiento, en transformación. La sangre habla, la conciencia responde, y tú vas a seguir construyendo
para olvidar? ¿O vas a dejar que esa voz te despierte? Si esta historia removió algo en ti, suscríbete al canal Aguas Profundas, porque hay relatos que no se deben callar, y este es uno de ellos.